Buenas tardes, estimados amigos. Hoy estamos nuevamente con el video de la otra campana número 32. Hoy es jueves 21 de noviembre del 2024 a las 16:40 horas. Bueno, estimados amigos, tenemos estos temas para el día de hoy, que son dos especialmente, aunque ambos están entrelazados. El primero no es ese el orden con el cual yo voy a hablar. Primero voy a hacer el recuerdo y homenaje a la gloriosa derrota de la Vuelta de Obligados. Y luego entraremos en estos temas: el imperio conquistado, de predicción a realidad, y el servilismo vergonzoso del presidente argentino, el señor Javier Milei. Como siempre, ustedes saben que tocamos la actualidad de la situación nacional e internacional desde la perspectiva del interés del nacionalismo, del interés nacional sobre todo, y de la cosmovisión en el contexto de la cosmovisión tradicional del catolicismo. Bueno, pasamos al homenaje. Hacemos este homenaje porque ayer se ha cumplido un nuevo aniversario, el 179 aniversario de la gloriosa batalla o combate de la Vuelta de Obligado. Y como siempre, a través de Patria Argentina, de los centros cívicos patrióticos, de estas presentaciones en Canal TV1, siempre personalmente he recordado esta fecha, a la cual me siento espiritualmente unido, porque prácticamente es la última, diría yo, casi la última expresión de la identidad y del ser nacional argentino expresado históricamente el 20 de noviembre de 1845. Para no olvidarme, deseo expresar diciendo gloria y honor a la Argentina de la Vuelta de Obligado. Y hablo de la Argentina y no específicamente solo, no me refiero exclusivamente a los que combatieron, a los heridos, a los muertos de esa gesta, sino a la Argentina, porque Obligado es la expresión de una Argentina que hoy ya no existe. Puede ser que esa haya sido la última expresión más pura de la argentinidad, de su identidad como nación, como ser nacional. Por eso es tan importante, a pesar de tratarse de una derrota. Aunque muchos se burlan, inclusive muchos argentinos, se burlan de que festejemos o recordemos precisamente una derrota, en lugar de recordar un triunfo o una victoria. Sí, es una derrota, pero una derrota gloriosa, en la que se escribió con sangre, con sacrificio, con voluntad, con mucho amor a la patria, ese día tan especial y que lamentablemente en nuestros tiempos es usado con fines turísticos como excusa para un feriado, porque el pueblo y mucho menos los medios de comunicación
se han acordado, o al menos yo no he visto ninguno en el día de ayer, se hayan acordado de participar en este homenaje y de rendir también honor y gloria a esos héroes, a esos argentinos y a la Argentina en general de esa época. Voy a transcribirles brevemente una carta del almirante inglés Sullivan. Este almirante fue comandante de uno de los buques que atacaron en el combate de Obligado, que se acercó y desembarcó sus tropas y asaltó lo poco que quedaban, muertos y más que nada heridos, sobre la ribera y en las piezas de artillería, en las 4 baterías que abrieron incansablemente el fuego contra la flota inglesa anglo-francesa. En ese Paraná bloqueado por el obstáculo de las cadenas que ponían una barrera artificial al pasaje de las flotas extranjeras. Este comandante del buque, en ese momento capitán, años después, en 1883, se presentó al consulado argentino en Londres, dado que en inglés, vuelvo a repetir, para devolver una gran bandera. Esta es la bandera que ustedes están viendo ahora, perteneciente al regimiento de patricios. Y él fue a devolver esta bandera al consulado y la acompañó con una breve carta que se la voy a reproducir, porque realmente es probable que la gran mayoría de los que nos ven o nos escuchan no tienen conocimiento porque no han sido educados, ni se ha hecho memoria de este homenaje de un extranjero admirado por el valor de los combatientes argentinos. Y dice así, slide 4, señor director. En la batalla de Obligado, en el Paraná, ahí dice 20 de octubre, pero es equivocado, es 20 de noviembre de 1845, un oficial que mandaba la batería principal, entre paréntesis le agregamos, era la Manuelita, ese es el nombre que tenía la batería, causó la admiración de los oficiales ingleses que estábamos más cerca de él, por la manera con que animaba a sus hombres y los mantenía al pie de los cañones durante un fuerte fuego cruzado bajo el cual esa batería estaba expuesta. Quiero recalcar que esa batería estaba expuesta a los fuegos de los buques que se aproximaban y que disparaban con sus cañones sobre las mismas. Prácticamente quedaron todas destruidas, aunque dejaron de tirar, esto es un agregado mío, aunque dejaron de disparar cuando ya se les había acabado la munición. Continúo con la carta. Se refería el comandante Sullivan o el almirante Sullivan a la admiración de los oficiales ingleses que estábamos más cerca de él, por la manera con que animaba a sus hombres
y los mantenía al pie de los cañones durante un fuerte fuego cruzado bajo el cual esa batería estaba expuesta. Por más de 6 horas expuso su cuerpo entero. Por prisioneros heridos supimos después que era el coronel Ramón Rodríguez del Regimiento de Patricios de Buenos Aires. Cuando los artilleros fueron muertos, hizo maniobrar los cañones con los soldados de infantería y él mismo ponía la puntería. Continúa el almirante Sullivan. Cuando el combate estuvo terminado, habían perdido 500 hombres entre muertos y heridos de los 800 que él comandaba. Cuando nuestras fuerzas desembarcaron a la tarde y tomaron la batería, con los restos de su fuerza, se puso a retaguardia bajo el fuego cruzado de todos los buques que estaban detrás de la batería, defendiéndola con armas blancas. La bandera de la batería fue arriada por uno de los hombres de mi mando y me fue dada por el oficial inglés de mayor rango. Al ser arriada, cayó la bandera sobre algunos cuerpos de los caídos y fue manchada con su sangre. Almirante Sullivan. Vuelvo a repetir, esta carta fue entregada junto con la bandera en 1883 en el Consulado Argentino de Londres. Esta, si la puede poner más grande, señor director, le agradezco. Esta bandera, ustedes ven que tienen algunas manchas rojas más fuertes. Esas son las manchas de sangre a la cual se refiere el almirante Sullivan. Al caer la bandera, al bajarla, al arriarla, se manchó evidentemente con la sangre de los muertos que estaban y heridos que estaban al pie de la bandera, del mástil. Esa es la bandera que se mantiene todavía cautiva y como reliquia del triunfo anglo-francés en el Museo Británico de Inglaterra. Bueno, cerrado estas palabras, humildes palabras en honor y gloria a esa Argentina de 1845 que supo luchar en la vuelta de obligado y que también despertó la admiración y el elogio por las mentas que le llegaron del general Juan José de San Martín, que vivía en esa época en Francia. Esto debió haber sido leído o se debió haber hecho referencias públicas por parte de los gobiernos de distintos niveles de la Argentina y por parte de todos los medios de comunicación. Nada de esto se escuchó, nada de esto se vio, ninguna loa, ningún agradecimiento a esos argentinos. Ese es el nivel en que llegamos hoy en 2024, donde el país ha perdido su identidad, la patria ha dejado de existir de hecho. Faltan los actos de hecho o jurídicos que finalmente decreten la extinción de la Argentina
porque ya les he dicho varias veces anteriormente, estamos al borde del precipicio, casi por lanzarnos al vacío, a la nada, al no ser de una Argentina con 47 millones de argentinos que se niegan a ser y que no tienen voluntad de ser una nación independiente y soberana. Lamento tener que expresarme de esta forma, pero si dijera algo con alguna elocuencia optimista, estimados amigos, lo estaría estafando moral y espiritualmente. Nada de eso se puede decir, ni plantar ninguna palabra de optimismo para un futuro ni siquiera lejano, menos por supuesto cercano, porque hemos perdido la patria, porque la hemos entregado, la hemos regalado graciosamente detrás de las estúpidas ideas de la voluntad popular, de la democracia, de los derechos humanos. Somos, señores, la nada que aparenta vivir detrás de algunas disposiciones jurídicas que todavía mantienen el aspecto formal de la nación argentina. Sepan con este ejemplo acercarse a las fuentes que recuerdan y rememoran y honran a esa derrota histórica de la Argentina, para ver si el alma de los argentinos logra un soplo de vida, como quien sopla las brasas de un fuego en extinción. Y si podemos con ese soplo, juntando los remanentes, como he hablado en otras oportunidades, para conformar ese ejército remanente de la retreta del desierto, a imitación de esa composición escénica musical de la marcha de la retreta del desierto, poder ir alentando la posibilidad de que algún día la Argentina pueda reaccionar, porque el fuego, el alma de los argentinos ha revivido y está dispuesta a recuperar su lugar en el concierto de las naciones. Bueno, siguiendo con nuestros temas, pasamos ahora a los temas que hablan del servilismo vergonzoso del presidente argentino, nada más como una referencia, porque yo me he pasado esta información, no la registré en su momento, que fue publicada ya en mayo de este año, pero que indica ese grado de decadencia y de falta de espíritu nacional, o mejor dicho, de la presencia de un espíritu nacional muerto, incapaz de ser fiel a sí mismo, ni siquiera fiel a 5, 6, 8 o 10 décadas atrás. Ya no somos ni fieles a lo que se ha resuelto hace pocos años, que vamos a pretender ser fieles y continuar las políticas tradicionales en política exterior de la República Argentina. Es demasiada pretensión. Se trata, amigos, de que el 10 de mayo la Argentina votó
contra la admisión de Palestina como Estado miembro de la ONU. Realmente una vergüenza. Siempre lo hizo al revés. Apoyó calurosamente la creación del Estado palestino, tal como lo dispone la resolución de las Naciones Unidas, que crea y que permite la creación del Estado de Israel en 1948. También debió haberse alentado y permitido la creación del Estado palestino, con complicidad del mundo entero. Eso no fue permitido. Los palestinos, al declararse la independencia de Israel, fueron expulsados por la fuerza de Palestina, con una expulsión de alrededor de 700 a 800.000 personas, familias que perdieron sus propiedades, sus casas, sus bienes y perdieron el beneficio de habitar el suelo palestino. Por supuesto, los que permanecieron dentro de Palestina no lograron hasta hoy que se les permitiera ni ayudara a constituir el Estado palestino previsto por las Naciones Unidas. Esas Naciones Unidas que tanto cacarean, que existen en función del bien y del bienestar de los pueblos que se han asociado a esa organización internacional, que ha servido nada más que para asegurar el imperio de los más poderosos. En esa votación de la Asamblea General, que no tiene un mandato activo de constituir el Estado palestino, sino que eso depende después de una decisión del Consejo de Seguridad, 9 países votaron en contra, entre ellos Israel, Estados Unidos, la República Checa, Hungría, la Argentina y otros 4 más. En total, repito, 9 países votamos en contra. 143 países respaldaron. Y ustedes ven, no se puede, si usted pone plenamente a lo mejor, bueno, se puede ver un círculo en esa foto del lado izquierdo, la mitad izquierda de la foto hay un círculo amarillo. Ese círculo amarillo señala o resalta el nombre de Argentina con un tilde rojo a su costado izquierdo, en la cual implica que votó en contra. Realmente vergonzoso la actitud del gobierno argentino, de ese seguidismo parásito, ese seguidismo servil que hemos tenido de acompañar el voto del que el señor presidente Javier Milei decidió que debían ser nuestros aliados, aliados de boca, porque no hemos firmado ninguna alianza, ni con los Estados Unidos, ni con el Estado de Israel. Aliados de lengua, nada más, no tenemos otra obligación, por lo menos pública, ni con el gobierno ni el Estado de Estados Unidos, ni con el Estado de Israel. Pero unilateralmente, sin consultar, sin pedir la aprobación del Congreso y de sus representantes, nada, por decisión unilateral y personal, el presidente decidió que debíamos oponernos a la creación del Estado palestino. Realmente, señores, discúlpenme que vuelva a repetir, pero no está de más que lo haga.
realmente vergonzoso. Pero está de acuerdo a esta foto que ustedes están viendo, si la puede poner plenamente, señor director. Esta foto plena del señor presidente, no sé en qué mes, en qué circunstancias y en qué lugar habrá sacado una foto sosteniendo la bandera de Israel y más atrás viéndose entornado o en un contexto de dos banderas norteamericanas. No sé en qué momento habrá sido. Esto fue publicado por el diario Perfil el viernes 10 de mayo del 2024. Bueno, pido disculpas a los estimados amigos que normalmente acostumbran a vernos o escucharnos, porque no la vi en ese momento y recién me anoticié en estos días. Bueno, pasamos ahora al tema que puede incluirse en esto o está relacionado con esto que recién terminamos de hablar y está relacionado con la actualidad de la guerra de Ucrania, Rusia y la guerra de Israel con los países que lo rodean en el Medio Oriente. Y me voy a referir a esto que puse como título, el imperio conquistado. ¿A quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al imperio angloamericano y le agregaría por añadidura, como en otras oportunidades lo he hecho cuando he hablado de la persecución jurídica a las Fuerzas Armadas Argentinas con la excusa de la violación de los derechos humanos, al imperio anglo-norteamericano-israelí. La caída de o el inicio de la caída de este imperio anglo-americano-israelí ha comenzado materialmente. Probablemente esto venga desde hace un tiempo y no nos habíamos dado cuenta. Yo sí me di cuenta, pero me di cuenta en el año 2006. Si lo pone plenamente para que se lea bien la fecha en que fue publicado, este es un artículo de mi autoría que he publicado en mayo del 2006 en el diario Patria Argentina, número 222, de la fecha indicada, y en la cual desarrollo la argumentación de que Estados Unidos se trata de un imperio conquistado, comentando y haciendo conocer al público argentino la publicación, el libro, primero la publicación que salió como un artículo extenso en los Estados Unidos y después como libro, como una obra ya hecha y derecha, titulado El lobby de Israel. La siguiente, señor director. El lobby de Israel es un libro de los profesores John Mearsheimer y Stephen Wolf. Ambos en esa época, hasta ese momento que publicaron este libro, eran profesores de la Universidad de Harvard. Después, por presión de los donors, es decir, los donors en inglés vendrían a ser en español
o castellano, los contribuyentes o los donantes que sostienen a la Universidad de Harvard y que bajo la amenaza de quitarles las donaciones con las que se sostenían la Universidad de Harvard y todos sus institutos, si no cesaban en sus cargos de profesores, tanto Meir Sherman como Stefan Wall. Efectivamente, pocos días después de que se publicara este libro, fueron dejados cesantes y dejaron de pertenecer a esa tan renombrada y publicitada universidad norteamericana. Lo que ustedes ven al costado, esa publicación en blanco y negro, si le puede, ahí está, bueno, gracias. El lobby de Israel y la política exterior de los Estados Unidos es una publicación que realicé yo en la misma oportunidad que se publicó el artículo El Imperio Conquistado, como suplemento de ese ejemplar de Patria Argentina. ¿Y en qué consiste esto? Esto se trata, esa publicación que realicé yo como suplemento del diario Patria Argentina de mayo del 2006, se trata de una síntesis muy apretada de pasajes seleccionados de una síntesis que se publicara en Inglaterra del libro referido. Es decir, no es una publicación hecha sobre el libro, porque el libro todavía acá no lo tenía, sino que pude obtenerlo a través de Internet, esta publicación de comentarios y de recesiones donde se hacía una síntesis del libro de 83 páginas, nada más. Sobre esas 83 páginas yo hice una selección en algunos temas que lamentablemente por falta de fondos no fue más extensa o ampliada en sucesivas entregas o ediciones, porque precisamente por falta de fondos en esa oportunidad, y donde yo hacía un adelanto al público que nos seguía en Patria Argentina y al público argentino de esta situación, porque excepto el diario La Nación, que días después o meses después publicó un artículo relacionado con el comentario de este libro en primera página, en la Argentina no pude encontrar, fíjense de qué le estoy hablando, no pude encontrar ninguna otra publicación argentina que hablara sobre esto, que diera esta información. Porque en última instancia lo que los autores hacen acá es hacer una denuncia de que el lobby de Israel constituyen o ejercen una influencia absoluta sobre la dirección de la política exterior norteamericana. Primera vez que se publica en la historia del mundo una cosa así, tan académicamente hecho, tan documentada, con una amplia y extensa bibliografía a disposición de los lectores, que fue realmente una excepción. Sin embargo, fue censurado voluntariamente por los medios de comunicación. No otra cosa se puede decir, porque no se puede decir que fue una coincidencia
infeliz de que ningún medio de comunicación de la Argentina, excepto un humilde diario nacionalista como fue Patria Argentina, lo mencionara explícitamente en dos partes, en el cuerpo del diario de 8 páginas, fíjense, 8 páginas tabloid, y en un suplemento de 8 páginas de tamaño A4. Eso fue todo lo que el público argentino pudo acceder inmediatamente como información y como conocimiento. Esa es la libertad de los liberales, la libertad de los demócratas. Lo que más de todos esos comentarios que hice en ese artículo, que además lo saqué y lo levanté en el sitio de Patria Argentina, hoy interdictado, también, pero publicado, tratado de difundir en PDF a través de la gente amiga y de buena disposición para que esta información se conociera. De todo ello solo he seleccionado 2 párrafos importantes que están insertos en el artículo. Ellos tienen relación a la confesión de Ariel Sharon, el general Ariel Sharon, que en esa época ya estaba retirado. Yo transcribí ese comentario que lo obtuve de una publicación que recibía regularmente en francés del señor Emmanuel Ratier, un destacado investigador francés, histórico y político, y que también había publicado, había adelantado en Patria Argentina en el año 2002, en junio del 2002, titulado Una camarilla sionista detrás de la política norteamericana en Medio Oriente. ¿Qué dice el señor Sharon? No estamos hablando de visiones, don que no poseemos, sino de hechos muy concretos y documentados. Meir Shelmer y Walt no mienten ni han fabulado contra el Estado ni el lobby de Israel. Lo que ellos sostienen lo confesó el mismo Ariel Sharon, cuando el 3 de octubre del 2001 expresó ante algunos miembros del Knesset, el Parlamento israelí: cada vez que hacemos algo, se nos dice que Estados Unidos va a responder así o asá. Yo quiero aclarar que no deben inquietarse por las presiones americanas o norteamericanas sobre Israel. Nosotros, el pueblo judío, controlamos a América o Norteamérica, y los americanos o norteamericanos lo saben. Si puede agrandar, le voy a agradecer, señor director. Así todos pueden verlo con mayor claridad. Y saben que eso existió en el 2001, hace ya 13 años, y que fue reiterado en el 2006 en esta reproducción con el artículo El Imperio Conquistado. Y efectivamente, el imperio conquistado, ese estatus de imperio conquistado, lo reconoce el mismo general Sharon, que es una celebridad y es considerado un héroe nacional en el Estado de Israel. Sigue el párrafo. En mi opinión,
digo en el citado artículo El Imperio Conquistado, lo que ambos profesores desarrollan sobre el lobby de Israel es un reconocimiento tardío de lo que es una realidad mucho más grave. Personalmente no puedo dejar de coincidir con la afirmación de Sharon y con el estudio de los profesores Mearsheimer y Walt, pero al integrar estos y otros numerosos antecedentes, no puedo dejar de concluir respecto a lo que es un dato incuestionable de la realidad. El lobby de Israel realmente controla a los Estados Unidos y a los norteamericanos, y Norteamérica es un imperio para mal de los ciudadanos estadounidenses, que ha sido inadvertidamente conquistado. Y efectivamente, Mearsheimer y Ariel Sharon, Walt certifican, le dan el certificado de vida a que el imperio norteamericano está controlado en su política exterior, especialmente respecto al Medio Oriente, totalmente por los Estados Unidos. Y las consecuencias de eso hay que rastrearlas posteriormente en el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, a la invasión de Afganistán, a la guerra de Irak, a la guerra en Libia y a la destitución de Gaddafi, a la guerra del ISIS en Siria, que es una creación totalmente occidental y generada en los Estados Unidos y en el imperio anglo-norteamericano israelí. Y habría que agregar, tal vez, conforme se conozcan otros detalles sobre la intervención de Hamás y la incursión que realizó el 7 de octubre del 2023. Habría que revisar, porque se sabe que han sido capturados documentos por la inteligencia israelí en la zona de Gaza, tremendamente importantes respecto a las intenciones y deseos de Hamás, de los jefes de Hamás, de entregar a los rehenes, a pesar de que el primer ministro Netanyahu negara explícitamente de que nunca quisieron acceder a entregar a los rehenes para decretar un alto el fuego. Esta información tiene horas. Ese documento está interdictado por el juez israelí y está prohibida la lectura a otros que probablemente no autorice el dicho juez. Inclusive hay sospechas de que el señor Netanyahu fue en su momento autorizado a leer en un ambiente especial, altamente secreto, donde no se puede copiar ni grabar ese tipo de documentos según las clasificaciones de seguridad israelíes, pero que sin embargo aparentemente podría el primer ministro haber violado esa prohibición legal, y donde se está planteando, parece ser, un nuevo juicio por ese grave hecho. Bueno, estamos reanoticiados de que Estados Unidos encabeza el llamado el imperio anglo-norteamericano israelí. Por ahí
tal vez si se hubiese seguido esa pista, hoy me sería más fácil haber relacionado por qué hay una guerra en Medio Oriente casi 2 años después, o perdón, 1 año después, 1 año y varios meses después de iniciada la guerra en Ucrania. Ya volvemos en un minuto. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Estimados amigos, dentro del tema general que hemos hablado, en que he dividido o intentado de dividir esta exposición, seguimos con el servilismo, mejor dicho, ya lo vimos, el servilismo vergonzoso del presidente argentino, y vamos a seguir con el imperio conquistado. Y voy a citar otra publicación, y disculpen que tenga que acceder y mostrarle cosas que hemos publicado nosotros en Patria Argentina. No es que estoy me estoy jactando y haciendo una campaña aplaudidora. Pero bueno, no puede ser de otro modo, porque era el único diario o la única publicación, para no ser tan ampuloso, de decirle diario a Patria Argentina y faltar el respeto a los medios de comunicación privados de la democracia argentina. Fuimos los únicos que publicábamos este tipo de información, que la clase académica e intelectual de Argentina prácticamente los desconoce a pesar de los años que han pasado. Fíjese lo de Yarón del 2001, el imperio conquistado del 2006, y ahora les paso otro. Un artículo, una entrevista, mejor dicho, que reproduje en el boletín del Centro Cívico Patriótico, número 201, de septiembre del 2014. Ustedes a la derecha tienen la tapa de ese boletín, donde está inserto el reportaje que le hacen a este rabino cuya foto
ustedes lo ven, está del lado izquierdo. Y el contexto internacional que hemos publicado en esa oportunidad. No voy a entrar en los detalles de este valiente rabino que precisamente coincide conceptualmente con las denuncias que hicieron Mearsheimer y Walt en el lobby de Israel. Acá simplemente él certifica en relación a los hechos ocurridos previo a la fecha de publicación en el 2014 y los ataques realizados por la Fuerza de Defensa israelí en Gaza en esa oportunidad, y a las que califica una matanza de inocentes. Si eso, que fue mucho menor en relación a lo que ha pasado desde el 7 de octubre del 2023, hace más de un año, el rabino Siegman, Henry Siegman, que fue una alta autoridad del Consejo Judío norteamericano. Solamente basta con señalar eso que está entre comillas, una matanza de inocentes. Esta, la que ha ocurrido y viene ocurriendo en Gaza, tal vez, no sé si el rabino todavía vive y mantiene su opinión, pero tal vez tendría que llamarle la supermatanza de inocentes a lo que ha ocurrido en Gaza a partir de los bombardeos indiscriminados sobre la población civil desde el 7 de octubre del 2023. Está completo, tiene 8 páginas. Está todo relacionado con ese hecho de esa época. Y ustedes ven ahí, ya que estamos viendo un mapa de la evolución de la ocupación o del tamaño de lo que quedó de la población palestina en Israel, fíjese en el mapa, hay 5 mapas de Israel que de derecha a izquierda se van cubriendo y terminan convirtiéndose, mejor dicho, es al revés, me equivoqué, es de derecha a izquierda. Los 2 primeros que ustedes lo ven casi negros, significa la población original de 1948 y creo que 1950. Los otros 3 mapas hacia la derecha, que son manchas negras, representan la ocupación palestina que ha quedado de esa casi ocupación total de Palestina en 1948, han quedado a esas manchas cada vez más pequeñas, y en la última de la derecha ustedes ven 3 manchas. Ven sobre el Mediterráneo a Gaza, que es una tira negra, chiquita, y después la Cisjordania, que estaba totalmente unida, creo que hasta 1967, y que a partir del 2000 está particionada en 3 partes, una mayor, una menor y una casi sobre el límite con Jordania, que no sé si lo percibirán, que es apenas un puntito. No sé cuál es, 20 años después, cuál es la proporción. Creo que debe ser, todos esos 3 deben ser mucho más chicos, y especialmente en estos últimos tiempos.
Eso ha quedado de lo que era la Palestina árabe en 1948. Bueno, en una de los archivos que consulté para exponerles, no viene al caso respecto a este tema que estamos tratando. Pero hay una cita textual de un autor israelí que cita a autores árabes que a su vez critican a los propios palestinos por ese de haber desalojado y por haberse quedado absolutamente sin tierra prácticamente de Palestina, haber sido expulsado en gran parte, y otros en esta situación que les expongo, que él relata a modo de una crítica que es tomada por el autor judío, que muchos de los palestinos, antes que se declarara la independencia de Israel y que ya había refriegas y aspiraciones y ocupaciones de terreno y de territorios entre judíos y árabes, antes de la independencia. Bueno, él dice en tono crítico, y yo lo tomo para ser aplicado a los argentinos. Ese autor dice que muchos palestinos negociaban o vendían de noche sus tierras y salían a defenderlas y las reclamaban como propias de día. Es decir, que tenían una doble actitud. De noche, en la oscuridad y al amparo de que no eran vistos, negociaban y vendían sus tierras, porque es cierto, muchas tierras fueron vendidas por los árabes. Es cierto, también puede ser, probablemente bajo presiones terroristas o bajo amenaza, pero no todas. Otro tanto o un tanto importante de esas tierras fueron vendidas en secreto, no a la luz del día, y al día siguiente salían todos a reclamar por las tierras usurpadas por los israelíes. Eso vale para la Argentina, que yo creo que la Argentina se vende de noche y de día. Algunos están saliendo a reclamar algo, no tantos como era hace algunos años. La democracia y el populismo y el fervor electoral han llevado que ya pocos reclamen por la Argentina. Vale este ejemplo cruel de lo que ocurrió a los palestinos en su tierra, porque creo que nosotros vamos a ser víctimas de iguales procedimientos no dentro de muchos años, porque cada vez la Argentina es más débil, está dejando de existir, se está transformando en la nada y no quiere ser tampoco, ni seguir siendo, ni reconquistar lo que fue. Bueno, yo les iba a mencionar lo de la guerra nuclear que estamos viviendo en esta semana, desde la semana pasada, esa amenaza que está como una espada de Damocles sobre la humanidad. Y probablemente los países más ignorantes de esta situación, ya sea por voluntad o por engaño o por falta de información de los famosos medios de comunicación democráticos, sean los países latinoamericanos. Y dentro de los países latinoamericanos, la Argentina es probable que sea
la que más ignora esta situación de guerra nuclear o preguerra nuclear que estamos por vivir o que estamos viviendo, porque es probablemente el país que fue más culto, más educado en América Latina y el que tiene la obligación moral, espiritual e intelectual de estar enterado de lo que pasa en el mundo y de lo cual va a ser su suerte, como la de los países que nos acompañan en Sudamérica. Sin embargo, la ignorancia que se ve a través de los medios de comunicación argentinos es asombrosa y es espantosa. Estos slides que les voy a pasar un momentito para que ustedes, es un testimonio de una transcripción que hiciera de una reportaje que le hicieran al ex oficial de Marina de Inteligencia norteamericano Scott Ritter en el programa de Judge Napolitano, y su programa es Judging Freedom. Discúlpenme mi pronunciación. Scott Ritter, Biden de repente se vuelve relevante cuando comienza la Tercera Guerra Mundial. Es una pequeña explicación de por qué Rusia considera que esos ataques lanzados desde territorio ucraniano, pero con armamento fabricado en Estados Unidos, con operadores de esos misiles norteamericanos y con planificadores del vuelo del misil también norteamericanos y con los enlaces satelitales con la red también norteamericana de GPS, implican que la agresión que se le hace a Rusia no es solo ucraniana, es Ucrania con la participación activa y como parte de los Estados Unidos y de los países que proporcionan ese armamento a Ucrania, llámese Inglaterra y llámese Francia. Véanlo, es una cuestión técnica, yo desconocía los alcances de esos procedimientos, ahora ustedes lo tienen ahí. Le paso el siguiente slide, señor director. Este es el segundo que sigue para que ustedes puedan sacarle un screenshot de la página cuando sea exhibida en computadora o en el teléfono. Y el tercero y último está relacionado con la última parte de la explicación que hace este militar norteamericano, muy digno de ser escuchado y de obtener información de sus exposiciones y reportajes precisamente en este mismo canal o sitio de internet. Los dejo entonces con la inquietud a ustedes para que lo lean. Finalmente, quiero subrayar esto de la Tercera Guerra Mundial mostrándole la tapa que hiciera en mayo del 2022, apenas iniciada la operación especial rusa en Patria Argentina, donde hablaba
de la Tercera Guerra Mundial, promovida por el Imperio Invisible. Y presentaba dos publicaciones de los centros cívicos patrióticos. Una es relacionada con la controversia de Sion y otra es sobre la dominación mundial del imperio norteamericano. Creo conveniente, si ustedes tienen la oportunidad de verla o de encontrarla, de buscarla, para aquellos que hayan en su momento adquirido esta publicación. Creo que es muy importante tener esa fuente bibliográfica que me motivó en ese momento a esta predicción de la Tercera Guerra Mundial, como ustedes ven, nuclear, porque lo que se ve es un hongo nuclear de una explosión nuclear que representa el entorno que estaríamos por entrar, si Dios quiere, esperemos que Dios nos ayude y esa predicción no se cumpla y sea totalmente equivocada, que asumo el error, el feliz error de que no se cumpla. Y siguiendo con esta colorario de este tema, respecto a lo que viene, respecto al futuro de este imperio norteamericano o el imperio conquistado, creo que no va a cambiar mucho a partir del 20 de enero cuando asuma el señor Trump. Simplemente hay que remitirse a los hechos. Probablemente no la anterior. Sí, está bien. Primero por las relaciones que tiene el señor Trump con el señor Netanyahu, que son relaciones muy cercanas, muy amistosas desde hace años, y especialmente por la intermediación de su yerno, que es un destacado prosionista y miembro de la organización judía Chabad Lubavitch, que fue uno de los promotores de las cartas de Abraham o del Tratado de Abraham. Pero hay otro hecho también tan importante como ese, y más material, más comprometedor. Es la donación que hizo Miriam Adelson, si usted puede cambiar, señor director, y poner grande, la sionista rabiosa, como le llaman en Estados Unidos, y mayor donante de Trump. Esta señora donó nada más y nada menos que $100 millones en su campaña. Es una activista pro-israelita. Forma parte de lo que Meir Sheimer y Wall clasifican como el lobby de Israel. Y evidentemente ha participado gloriosamente con $100 millones. Es muy difícil que eso pueda desprenderse del señor Trump. Y creo que el señor Biden en este momento está haciendo todo lo posible para que realmente Trump, para dejarle como herencia la Tercera Guerra Mundial y la profundización de la guerra con Rusia al señor Trump, de forma tal que no salga de esta, ni se le ocurra salir de esta, digamos, dominación que ejerce
el lobby de Israel en Estados Unidos. Miriam Adelson, se preguntarán quién es, brevemente lo vemos, es intensamente pro-Israel, rabiosamente partidista y ferozmente belicista. Estos son los adjetivos que los principales medios de comunicación estadounidenses han utilizado para describir a Miriam Adelson, una multimillonaria nacida en Tel Aviv, que está en el centro de atención por ser la mayor donante a la campaña presidencial de Donald Trump. Ustedes tienen la dirección de internet debajo del título Miriam Adelson. Debajo está la dirección de internet de donde ha sido obtenida esta información. A sus 79 años, la empresaria ha repartido aproximadamente $100 millones a un comité de acción política, PAC, abreviado, pro-Trump, una organización exenta de impuestos que recauda fondos de sus miembros para financiar campañas políticas. Es a través de estas organizaciones, no sé si de esta, pero me sospecho que esta organización puede ser la que le organizó no le organizó al señor Milei la reciente visita que hizo, sino que le vendió la entrada para que pueda entrar a esta ceremonia o a este homenaje o a este acto que se hizo en Miami, en Estados Unidos, en el hotel del señor Trump, recientemente, la semana pasada, de la cual el señor Javier Milei debió haber pagado por la mesa que ocupó junto con sus acompañantes, creo yo, porque ese es el estilo de esto, y que también motivó que fuera cortada su exposición al no cumplirse los 12 minutos que sería el supuesto contrato o la supuesta autorización o permiso que se le daba para exponer, y de tal forma que eso se ve porque el locutor o el maestro de ceremonia de ese acto habla sobre las palabras de la exposición de Milei, anunciando al próximo expositor y a la señora que es del protocolo que maneja las entradas y salidas de los invitados, acercándose al atril del señor Milei y obligando a que el señor Milei termine, deje de hablar, no pudiendo terminar su exposición. Bueno, el otro slide, señor. No, con esto terminamos. Damos por cumplido esta parte de la señora Miriam Adelson de la donación de Trump como un ejemplo de los que podrían usarse para decir o suponer que difícilmente Trump pueda desprenderse de la pesada subordinación que le debe a los que fueron sus apoyos constantes y sonantes para el triunfo en su campaña electoral. Quiero decirles también que el Congreso de Estados Unidos, según reiteradas oportunidades he escuchado al coronel Douglas McGregor, el señor también al oficial de la Infantería de Marina, Scott Ritter, un inspector de las Naciones Unidas, y a otros expositores norteamericanos, para mi gran sorpresa, han sostenido o han sugerido, pero ya lo hacen ya directamente estos últimos días, diciendo que el Congreso norteamericano está numéricamente controlado, ambas cámaras,
por el lobby de Israel. El señor Mearsheimer, el doctor Mearsheimer, también participa de esto. Él trata de no ser tan taxativo, lo dice, lo sugiere, también lo reconoce. El señor, además, los señores Mearsheimer y Walt son de origen judío, no son goy, son de origen judío, o son de origen judío. Puede ser que se hayan convertido, pero nunca oí eso, nunca oí. Y otros más, con lo cual me sorprende esa actitud de algunos políticos que se están expresando, no en los medios de comunicación del sistema de dominación anglo-norteamericano-israelí que impera sobre los Estados Unidos, sino en medios alternativos que expresan habitualmente que realmente Estados Unidos es un imperio conquistado y ha sido conquistado por el lobby de Israel. Una vez más les agradezco su paciencia, su atención. Les pido que traten de hacer conocer a otras personas, de difundir lo poco que podemos exponer en 1 hora y media con algún tipo de fundamento, y por mi falta de habilidad para sintetizar y hacer más breve la exposición, pero no tengo ese don y por eso me disculpo ante ustedes. Difúndanlo, reproduzcan, no sé si el video, partes del video, reproduzcan. El problema es que se conozca la verdad, no quien la dice, que se reconozca la verdad. Acá en Argentina, lamentablemente, falta totalmente la información, totalmente. Y esta información que yo les he brindado recién, miren, no la he escuchado a nadie acá en la Argentina, a nadie. Así que creo que también ustedes participarían y deberían participar en esta campaña de ir practicando personalmente lo que se trata de demostrar en la composición musical militar, la marcha de la retreta del desierto, y de forma tal de ir reuniendo a los remanentes, porque hoy no se puede aspirar a otra cosa, solo los remanentes, los pocos que quedan y dispersos en toda la geografía del país, a ir conformando como en la retreta del desierto las columnas, primero los pequeños grupos, luego las pequeñas compañías, luego los batallones o regimientos y finalmente distintas columnas, hasta que en algún momento, en ese sonar de clarines y de llamados, se pueda juntar al ejército remanente en una sola columna, en un solo ejército, al servicio de la verdad. Y la primera verdad es Dios. La primera verdad y la primera realidad es Dios, para que nos bendiga, nos ampare y nos permita esa reunión de los remanentes que va a ser, sáquense de la cabeza, va a ser de remanentes, va a ser de remanentes, como también lo predijo el padre Membiel, porque la Argentina no tiene solución humana, solo si tiene una intervención divina, una intercesión divina explícita, directa, y esa
intervención explícita, directa de Dios nuestro Señor y de la Santísima Virgen María, solo la podremos lograr a través de la oración y a través de nuestra conducta transparente y de todos los afanes que podamos poner y esfuerzos y voluntad de lucha para propiciar y facilitar esa reunión a través de todos los medios disponibles. No se engañen, no va a haber las masas están descerebradas, espiritualmente la Argentina está deshecha, hay un ambiente, hay un medio ambiente espiritual que no permite la reunión ni la relación que se practica en la retreta del desierto. No hay comunicación, no hay empatía. Eso tendrá que hacerse hombre por hombre, grupo por grupo, hasta conformar una única columna, bendecida y protegida por Dios nuestro Señor y la Santísima Virgen, haciendo la voluntad de Dios, como decimos en el Padre Nuestro, no haciendo nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, el Señor, el Rey de Reyes. Será entonces hasta la próxima, si Dios quiere, y muchas gracias por su atención y generosidad en atender.